un lema durante este año 2019 es el de ser conscientes de su amor. ¿Y de quién es ese amor? De Dios, el amor de Cristo que es el que nos tiene que motivar, impulsar, constreñir para hacer todo lo que hacemos en esta vida. Y cuando hablamos del término amor, dejadme deciros, que seguro que muchos lo sabéis, que en el griego, que es muy rico en términos, hay varios términos que se mencionan para hablar de distintas clases de amor. Dejadme que os mencione cuatro tipos de amor que aparecen en el idioma griego y que representan distintas esferas de esta acción, que es la de amar. La primera palabra aparece en algunos pasajes, es el término eros. ¿Habéis oído hablar acerca de él? Eros, que tiene que ver con el amor romántico, el amor erótico, y tiene que ver con el afecto que siente una pareja, el uno por el otro. Luego hay otro término, no sé si tenemos el PowerPoint, pero me gustaría que lo pudiéramos ir visualizando. Hay otro término que es el término fileo. ¿Os suena ese término? También se traduce como amor en el castellano, y ese término habla del amor entre amigos, el amor entre personas muy cercanas. Luego hay un tercer término, y si queréis ir pasándolo os lo agradezco, es el amor estorge. El amor estorge tiene que ver con un afecto entre familiares, un afecto, un amor entre padres e hijos, entre hermanos de una misma familia, entre abuelos y nietos. Ese es el amor estorge según los griegos. Pero hay un cuarto tipo de amor, un cuarto término, que es el que estamos conociendo últimamente mucho, es el término ágape. Y ese es un amor muy distinto a los otros tres que hemos mencionado. Es el amor de Dios, el amor que Dios expresa hacia la humanidad. Es un amor que no está basado en sentimientos, es un amor incondicional, no depende de lo que el ser al que se va a producir ese amor haga, es un amor que es un amor divino. Y cuando hablamos de estas clases de amor, estos tipos de amor u otros que se pudieran mencionar en el idioma griego, tenemos que entender que todos ellos representan dos clases de amor. El amor humano y el amor divino. Y no es lo mismo, es diferente. No deberíamos confundir lo que es amor humano de amor divino. En otras palabras, yo os diría, hermanos, que no te den gato por liebre. ¿Sabéis lo que significa esa frase, verdad? Recientemente estaba leyendo bastante acerca de la Guerra Civil Española y escuchaba testimonios de gente que vivió en la posguerra, en unas condiciones durísimas de gran hambruna, y algunas de las personas que aún viven, que experimentaron la posguerra, decían que sus padres muchas veces decían que se iban de caza y cuando regresaban les ponían sobre el plato lo que ellos decían que era una liebre. Y con el tiempo descubrieron que lo que comían en la posguerra no era liebre, era gato. Que se podía cazar, era más accesible tener el gato. Y es que cuando tú desollas un gato se parece mucho a una liebre desollada también. Bueno, pues que no te den gato por liebre, no solo en el ámbito culinario, sino también en el ámbito del amor. Que no nos hagan creer que hay cierto amor humano que en realidad es el amor de Dios. Necesitamos saber discernir adecuadamente lo que es amor de Dios y lo que es amor humano, porque solo el amor de Dios puede transformar nuestras vidas. Solo el amor de Dios puede cambiarnos, solo el amor de Dios puede darnos esperanza, nos puede dar gozo, nos puede dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso estamos estudiando esta serie de 1 Corintios capítulo 13, le hemos llamado Ágape, un camino más excelente, porque queremos saber cómo es el amor ágape, el amor de Dios, a diferencia del amor humano, porque queremos saber cómo no es, o lo que no es el amor ágape. Queremos saber cuáles son las emociones del amor ágape. Queremos saber cuáles son los absolutos del amor ágape. Y hoy queremos seguir progresando para conocer un poco más ese amor, para saber diferenciarlo en nuestro interior y reafirmar el amor de Dios y dejar el amor humano en el sitio que le corresponda. Así que por eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, que es el versículo que me toca a mí compartir hoy. Es la séptima sesión que estamos teniendo, y dice así 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Dice así:
El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia también acabará. Hemos titulado esta sesión de lo temporal a lo eterno, de lo temporal a lo eterno, porque queremos entender que hay cosas que nosotros valoramos en gran medida, cosas que valoramos en gran medida, pero que forman parte de lo temporal, forman parte de lo que no dura para siempre, forman parte de lo que tiene fecha de caducidad, y hay otras que estamos despreciando, estamos menospreciando, y son las cosas que forman parte de lo eterno, de lo que dura para siempre. Y no sé tú, pero yo ante algo que dura para siempre y algo que dura temporalmente y que caduca, yo prefiero escoger lo que dura para siempre. ¿No es así? ¿Tú qué preferirías? Si tuvieras a tu disposición un broker, un asesor financiero que te está diciendo lo que puedes hacer con tus ahorros económicos y te dice que hay 4 empresas que están en el mercado de valores y que 3 de ellas van a desaparecer a medio tiempo, a medio corto espacio, y hay una 4ª que va a seguir dando resultados, que va a seguir dando beneficios, pase lo que pase, ¿a cuál apostarías tus recursos financieros? ¿A las empresas que van a perecer con el tiempo o a la empresa que va a perdurar por siempre? El amor nunca deja de ser. El amor es algo en lo que vale la pena invertir, porque va a durar para siempre. Y hay otras cosas que no. Y Dios nos está preparando para la eternidad. Y quiere que dejemos de aferrarnos en exceso a lo terrenal, a lo que perece. Y vamos a descubrir algunas cosas que permanecen y otras que no van a permanecer durante este tiempo. ¿Sabes? Hay demasiadas cosas, como digo, en las que nosotros nos aferramos. Demasiadas cosas que creemos que son fundamentales, vitales para la vida. Pero luego nos damos cuenta de que no lo son. Por ejemplo, la luz. No sé, ¿alguna vez te has quedado sin electricidad en casa o sin agua? ¿Qué sensación has tenido? Una sensación de incomodidad, ¿no? De desconcierto. ¿Por qué? Porque sin luz no te funciona casi nada hoy en día. No te funciona el microondas, no te funciona la lavadora, no te funciona el horno. ¡No te funciona el móvil! ¡Dios mío! Sin móvil. La electricidad puede fallar. Recuerdo hace unos años me invitaron a un país africano, Angola, a compartir una semana con una iglesia. Y estaba en un auditorio grande. Estaba repleto, no cabían más personas, yo veía por las ventanas gente fuera escuchando la palabra y yo estaba allí compartiendo lo que el Señor había puesto en mi corazón y de pronto se apagó la luz, se cortó el fluido eléctrico y yo quedé en esto que mencionábamos, incómodo, inquieto, miraba a todo el mundo y yo hablaba y sentía que mi voz no tenía la misma potencia que hace unos instantes. Y yo miraba a la gente y la gente. Y yo, no sé, ¿será que me he quedado sordo? Porque la gente seguía con la misma actitud que cuando funcionaba el sonido. Y miro a la hermana que me traducía y digo, oye, no te preocupes, que estos cortes de luz son frecuentes. Sigue. No es importante que se vaya la luz. Y yo, ¿de verdad? Yo acabaría el culto aquí ya. Pero miraba en la primera línea que estaba el pastor que me había invitado y decía, ¡vamos! ¿Qué están esperando? Y empecé a hablar, a gritar, y por la misericordia de Dios a los 10 minutos volvió otra vez la luz. Pero lo que me di cuenta es que algo que era imprescindible para mí, algo que era imprescindible para poder seguir viviendo, para poder seguir predicando, para ellos no lo era. Eso era algo pasajero, algo temporal. Estaban acostumbrados a que se fuera la luz entre 3 y 4 veces en cada culto, en cada reunión. Pero eso sí, para ellos lo que era fundamental es que la palabra siguiera siendo predicada. Y querían seguir escuchando, querían seguir atendiendo y bajo ningún concepto querían que yo parara de predicar. Porque lo que era importante para ellos quizás no era lo más importante para mí en ese momento. Y aún la gente que estaba afuera seguía con su oído pegado, queriendo escuchar mis gritos y mis alaridos. Gracias a Dios que tengo una buena potencia de voz. Pero hay cosas que son imprescindibles para algunos y en realidad no lo son para poder seguir adelante. Y queremos aprender acerca de cosas que son imprescindibles y cosas que no. Cosas que son eternas y cosas que son temporales. Para saber
cuánto de nuestros afectos tenemos que destinar a unas y a otras cosas. Mirad, la Biblia en el versículo que hemos leído habla de 3 cosas que van a dejar de ser. 3 cosas que tienen fecha de caducidad. Y por lo tanto 3 cosas que son temporales. ¿Cuáles son esas 3 cosas? En primer lugar, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, dice el versículo. Así que la profecía, siendo algo muy bueno, algo extraordinario, cesará. Las profecías se acabarán. ¿Qué es la profecía? La profecía tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con la palabra que Dios transmite a la humanidad por medio de personas. Siempre que Dios habla por medio de personas, eso se llama profecía. Y hay 2 tipos de profecía en la Biblia. Está la profecía escrita y la profecía hablada. ¿En qué consiste la profecía escrita? La profecía escrita tiene que ver con mensajes que Dios ha transmitido a personas y que quedan registradas sobre un papel. Y la profecía escrita más poderosa que tenemos se llama Biblia. Este libro que tengo aquí en realidad no es un libro. Son 66 libros. Pero en realidad tampoco son 66 libros. Es palabra de Dios. Y no sé tú, pero este libro o este conjunto de libros tiene unas características que la hacen bien especial. ¿Cuáles son? Fíjate en este versículo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Características únicas de esta profecía, de esta palabra de Dios escrita. Dice, nunca la profecía, y está hablando de la profecía escrita, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira, es un versículo muy sencillo, pero que recoge algunas cosas que son poderosas sobre la palabra, la profecía escrita. Dice que estas profecías escritas fueron redactadas por hombres. Así que no tengas ninguna incomodidad cuando vayas a hablar a alguien y le digas que la Biblia es palabra de Dios y te digan, si eso lo fue escrito por hombres. No. Sí. Fue escrito por hombres la Biblia. Fue escrito, lo dice la propia Biblia, lo dice. Ahora, fue redactada por hombres, pero dice Pedro que el verdadero autor no era un hombre. ¿Quién era? Dios mismo, el Espíritu Santo. Así que lo que estos hombres escribieron para dejarnos ese legado a cada uno de nosotros, ¿sabes qué? No fue una ocurrencia que se le apareció a alguien en un cierto momento de la historia. No fue una idea brillante que alguien tuvo en algún momento. Fue una idea de Dios que puso en la mente de algunos hombres. Lo que se escribió en la Biblia fue escrito porque Dios lo dictó, porque Dios cogió la mano, metafóricamente hablando, de aquellos autores y les hizo escribir palabra por palabra, letra por letra, frase por frase. No hay nada que ellos escribieran que no fuera voluntad de Dios. Todos los términos, todas las palabras, todos los conceptos estaban inspirados por Dios. ¿Habéis ayudado a vuestros hijos a escribir alguna vez, a aprender a escribir? ¿Les habéis cogido la mano para hacer la A, la E, la I? La mano que cogía el boli, ¿cuál era? La de vuestros hijos. Pero ¿quién era el que verdaderamente escribía esas letras? Vosotros. El Espíritu Santo cogió a este grupo de hombres y les cogió por la mano para que escribieran lo que Dios quería que fuera escrito. Así que ten absoluta garantía que lo que Dios nos dejó como profecía escrita es su voluntad, es palabra de Dios. Fue escrita por hombres, pero no fue por la voluntad de ellos, fue por la voluntad del Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, esta palabra escrita es absolutamente confiable porque tiene unas características tan singulares. ¿Sabes cuántos autores escribieron este libro? Más de 40 autores. ¿Sabes en qué periodo se escribió estos 66 libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia? En un periodo de 1500 años. Más de 40 autores, en un periodo de 1500 años, autores tan variopintos como reyes, mendigos, pastores de ganado, sacerdotes, profetas. O sea, hay un trasfondo tan diferente entre uno y otro autor que es asombroso. Se escribió en lugares diferentes, tan diferentes como en un palacio, en una cárcel, en un pozo, en una taberna. Lugares tan diferentes, en un estado de ánimo tan diferente. Algunos escribieron la palabra, la profecía escrita con el gozo
a flor de piel, otros con una tristeza, con un quebranto, con un dolor, con una angustia tan profunda. Algunos escribieron en un idioma, en el hebreo, otros escribieron en arameo y otros escribieron en griego. Algunos escribieron en Europa, otros en Asia, otros en África. Pero ¿sabes una cosa? Todos y cada uno de ellos muestran una unidad temática sorprendente. Están hablando con una coherencia, con una armonía sobre el tema de Dios, el tema de la humanidad, que es sorprendente. Y lo más sorprendente es que esa unidad temática, esa armonía, está exenta de contradicciones. Ni una sola contradicción. Vamos, no me digas que tú no te has contradecido alguna vez hablando o escribiendo algo. Pues que no se contradigan más de 40 autores tratando temas tan profundos, tan controversiales como los que trata la Biblia. ¿No es algo asombroso y milagroso? La Biblia es un absoluto libro en el que podemos confiar como palabra inspirada por Dios. La escribieron hombres, pero el verdadero autor es el Espíritu Santo. Y esa es la profecía. Pero aún así, siendo tan poderoso, y podría argumentar mucho más acerca del valor de la Biblia, no hay tiempo para ello. Pero, ¿sabes? Aún así, siendo algo tan milagroso, dice Pablo que esta profecía va a pasar. Va a llegar un momento en el que esto ya no lo vas a necesitar. ¿Cuándo será ese momento? Será el momento de la segunda venida de Jesucristo. Cuando estés delante de Él, no necesitarás Biblia. En el cielo no hay Biblias. En el cielo tenemos al Logos, a la palabra de Dios, a Jesucristo. Y con Él vamos a ver todas las cosas sin necesidad de acudir a Génesis, a Éxodo, a Levítico, a Deuteronomio. Va a haber un día en que la Biblia ya no va a ser necesaria. Hoy es el libro más vendido de la historia. En el cielo no se vende la Biblia. No se imprime, no se fabrica. No será necesario. Ahora, hay otro tipo de profecía que también va a cesar. Y es la segunda, la profecía hablada. La profecía hablada tiene que ver, pues también con un mensaje de Dios transmitido por personas a personas específicas o transmitido para situaciones específicas. Es una profecía que normalmente suelen ser lanzada por aquellos que tienen el don profético, los profetas que llamamos. Por ejemplo, Hechos 11:27, un ejemplo de lo que es profecía hablada. Dice que en el libro de Hechos, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, que se llamaba Ágabo, daba a entender por el Espíritu. Es decir, el Espíritu le había dado una palabra a este hombre y él la expresaba a un grupo de personas que había allí. ¿Y qué palabra tenía él de parte de Dios? Dice que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de un emperador romano llamado Claudio. Así que esto es palabra profética hablada. Una palabra que Dios da a una persona concreta y esta persona transmite para una persona concreta también o para una situación o circunstancia concreta. En este caso, Ágabo estaba advirtiendo a los creyentes de que iba a venir una gran hambruna sobre la tierra y que era el momento de prepararse. Iba a venir una crisis económica profunda sobre la tierra y era el momento de almacenar cosas, prepararse, usar con inteligencia la administración de tus finanzas. ¿Por qué? Porque luego, tal y como él lo dijo, así sucedió. Y aunque esta palabra es poderosa, aunque esta palabra es sorprendente y llama muchísimo la atención, esta palabra, la profética hablada, no está al mismo nivel que la palabra escrita. Así que no es, cuando alguien habla una palabra de parte de Dios, cuando alguien ejerce como profeta, no está por encima de la palabra escrita, la palabra revelada. ¿Y eso qué significa? Significa que un profeta no puede contradecir nunca, jamás, bajo ningún concepto, lo que se ha quedado registrado en esta Biblia, en el libro de Dios. Así que tú puedes venir muy ungido, tú puedes venir haciendo chiripiorcas y haciendo vueltas mortales. Si tú dices que Dios te ha hablado en una dirección que contradice lo que aquí está escrito, esa palabra no debe ser tomada en cuenta. Es más, la Biblia nos dice en 1 Corintios también que la profecía hablada tiene que ser juzgada, tiene que ser contrastada. No te la creas a pies puntillas nada más escucharla. Tienes que cotejarla. ¿Cotejarla con qué? Con la revelación escrita. ¿Me hago entender? ¿Sí? Así que si viene alguna persona diciéndote, yo tengo una palabra de Dios, así dice el Señor, y te dice algo que es contrario a la Biblia, recházalo, eso no es de Dios. Si viene alguien y te dice, así dice el Señor, y te dice algo que te genera un poco de dudas, pero no sabes si es contrario
a lo que la Biblia dice. Tómate el tiempo para analizar la palabra que estás recibiendo. Y si te presiona a ese profeta, si te dice, no, tú no puedes resistir al Espíritu Santo, tienes que aceptar lo que te estoy diciendo porque es palabra de Dios, resístele con todas tus fuerzas. Porque esa persona no sabe que Dios nos ha dicho que probemos los espíritus. Que no podemos aceptar cualquier profecía hablada así, sin ton ni son. Porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, nos dice Jesús. Hay muchos falsos anticristos, nos dice Juan. Y tiene que ser probada. Porque desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, muchos falsos profetas, muchas personas que intentan manipular a las audiencias con supuestas palabras de Dios, pueden llevarte a la perdición. Así que no tengas prisa en aceptar una palabra. Como pastor he visto la desilusión de algunos que vienen a transmitirme palabras proféticas y dicen, Dios me ha hablado, pastor, con esto. Y digo, déjame que lo medite en mi corazón. No, pastor, ¿usted no cree en la profecía? Sí creo en la profecía. La he experimentado personalmente en muchas ocasiones, la profecía hablada. He visto la certeza, la contundencia que Dios tiene a la hora de expresar este tipo de dones. Pero te digo una cosa, también he visto el engaño muchas veces. He visto la manipulación. No me presiones a tener que aceptar inmediatamente lo que tú me estás transmitiendo. Déjame que lo reflexione, déjame que lo pruebe a ver si es de Dios o no es de Dios. Y mucha gente se enfada, pero que eso no te sirva a ti como presión para tener que aceptarlo sí o sí. Así que la profecía es algo maravilloso, tanto la escrita como la hablada, y tenemos que ejercitarla, tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que hablar los mensajes que Dios nos da como individuos. Pero, dice Pablo, que es temporal, que todo eso va a acabar en algún momento. Una segunda cosa que también va a dejar de ser, dice, el amor nunca va a dejar de ser, las profecías se van a acabar, lamentablemente, y también las lenguas. Cesarán las lenguas. ¿A qué se refiere Pablo con este término, las lenguas? Bueno, pues también se refiere a otro don espiritual que aparece en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Le llama a Pablo el don de diversos géneros de lengua y luego también habla del don de interpretación de lenguas, ¿vale? Y también aquí hay dos tipos de lenguas. Están lo que se llaman las lenguas humanas, según capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas. Y luego están las lenguas angélicas. ¿En qué consiste una y otra? Dejadme que os lo explique de manera resumida. En primer lugar, están las lenguas humanas. Las lenguas humanas son idiomas que se hablan en diferentes territorios del planeta Tierra. Son idiomas, son dialectos que se hablan en cualquier país de cualquier continente, en cualquier pueblo, en cualquier localidad. Ahora, ¿en qué consiste el don de diversas lenguas humanas? Consiste en que alguien es capaz de transmitir un mensaje de parte de Dios en un idioma humano, en una lengua, en un dialecto que jamás antes ha aprendido por sí mismo. Así que si tú, por ejemplo, no sabes hablar alemán, pero te encuentras un día hablando alemán y dando un mensaje de Dios a unos alemanes, ¿sabes una cosa? Eso es un don. Si nunca has aprendido el alemán y aún así estás hablando con fluidez, un mensaje comprensible, entendible a otras personas en ese idioma, eso es un don que se llama diversidad de lenguas, lenguas humanas. Yo recuerdo un hermano de esta congregación que estaba en el metro. Estaba en el metro y de pronto sintió el impulso de hablar en lenguas. Y él, en el metro como que no me parece un sitio adecuado, ¿no? Pero sentía cada vez más presión, más deseo de hablarlo y se puso y elevó su voz. En medio del vagón del metro, empezó a hablar lo que era un lenguaje desconocido para él y quedó tan abrumado, tan ruborizado, que en la primera parada que pudo se bajó. Lógicamente, ¿no? Bastante valiente fue de ponerse a gritar allí, ¿no? Se bajó y estaba encogido, muy pequeño a sus ojos, y alguien le tocó el hombro antes de coger la escalera eléctrica y le dijo, oiga, en un deje un poco extraño, ¿usted a mí de qué me conoce? ¿De qué me conoce usted? Y él, ¿yo no le conozco para nada. ¿Cómo que no? ¿Por qué ha gritado mi nombre en ese vagón de metro? Y me ha dicho que Dios me está llamando. ¿Por qué lo ha hecho? Y dice, mira, y le explicó que él era un árabe. Una persona que hablaba el árabe. Este hermano no sabía ni jota de árabe. Y le habló por su nombre
y le dio un mensaje de parte de Dios para él. Eso era un don. No me consta que hasta el día de hoy sepa algo en árabe, pero le dio un mensaje de parte de Dios a un individuo que estaba ahí en el metro, y para ese individuo tuvo mucho sentido ese mensaje. Dones de diversas lenguas, de diversos géneros de lenguas humanas. En Pentecostés, por ejemplo, en Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo y comienzan los discípulos a hablar, hablaron en otras lenguas. ¿Qué clase de lenguas hablaban allí? Bueno, dice la Biblia que había, por ser una fiesta muy especial a nivel judío, había personas de 15 lugares diferentes. Hablaban 15 dialectos diferentes. Y se levanta el ignorante de Pedro y se pone a hablar en los idiomas de esta gente sin haberlos aprendido previamente. ¿Qué era eso? Un don de diversos géneros de lengua, lenguas humanas. Y hay muchos ejemplos. Ahora, déjame decirte algo, las lenguas humanas transmiten un mensaje de Dios en ese idioma concreto que tú no has aprendido con anterioridad. Pero las lenguas también, nos dice 1 de Corintios capítulo 14, que son una señal para el incrédulo. Son una señal para el incrédulo. ¿Por qué? Porque hay gente que no conoce al Señor y de pronto tú eres usado por Dios para darle un mensaje de parte de Dios en su idioma, sabiendo que tú no sabes hablar el idioma. Eso es un milagro, es una señal que para ellos ya les llama la atención y quedan abiertos a que tú les sigas compartiendo el mensaje de Jesucristo. ¿No es así? Los milagros son para llamar nuestra atención. Lo sobrenatural es para abrirnos a escuchar lo que verdaderamente es importante. El milagro, la señal no es lo importante, es lo que va a venir después. Entonces, si yo soy un chino y yo sé que tú no sabes hablar chino, pero de pronto te escucho hablar con fluidez en chino y me hablas de Jesucristo, ya me estás llamando la atención con lo que está sucediendo y estoy abriendo mi corazón. Y estoy huyendo de la resistencia para escuchar ese mensaje. Así que estas lenguas son para el incrédulo, dice Pablo, pero también son para la edificación de la iglesia. A veces conozco otro caso de un hermano que se fue a Alemania precisamente, sin entender ni jota de alemán. Entró a una iglesia nativa, una iglesia alemana, donde solo se hablaba el alemán. Y él estaba en la alabanza y de pronto sintió el impulso de elevar su voz en alto. Y de su boca salieron unas palabras que él ni siquiera entendía. Y de pronto la gente que estaba a su alrededor escuchó un mensaje profético de parte de Dios para esa iglesia porque estaba hablando en alemán este hermano. Así que a veces Dios usa las lenguas humanas para edificar a la congregación por medio de estos mensajes. Pero luego están las lenguas angélicas. Hemos dicho que hay dos tipos de lenguas. Las lenguas angélicas, que es un idioma también, pero no es un idioma humano. No es un idioma que se hable en algún punto del globo terráqueo, es un idioma espiritual. Es un idioma espiritual que no sabemos cuál es su gramática. Es un idioma que tiene varias características también. ¿Cuáles son esas características? En primer lugar, dice Pablo, es un lenguaje de oración. Es un lenguaje de oración. Porque el que habla lenguas angélicas no va a hablar a los hombres. Habla, dice Pablo, a Dios en primer lugar. Yo recuerdo la primera vez que experimenté esto en mi vida. Llevaba unos meses convertido, tenía 19 años. Iba en la moto del trabajo, yo trabajaba en una asesoría y me desplazaba a los clientes para firmar contratos, firmar impuestos, a las instituciones para sellar cualquier papel que tenga que ver con el mundo laboral. Y yo siempre iba cantando al Señor, estaba tan apasionado por el Señor que le cantaba y gritaba y como tenía el casco pues nadie me escuchaba. Lo máximo que podían ver es la babilla cayendo por el casco, ¿no? Porque claro, de tanto grito y tal, pues evidentemente las papilas gustativas, la sudoración, todo esto salía por ahí, ¿no? Pero en una de esas que yo estaba cantando y gritando a Dios mientras conducía en mi moto, empezó a salir de mí un lenguaje que yo no lo comprendí. Me pareció bien extraño porque no se parecía a ningún idioma de los que yo había escuchado. Era un lenguaje indecible, formado por sílabas. Rakataba, saba, taba, kata. Digo, wow, ¿qué será esto? Me acordé. En la iglesia he escuchado a gente hablar de la misma manera. ¡Qué curioso! Y me asusté. Dije, no, esto seguro, a ver si es un demonio que me está... Y dije, hay que probar los espíritus. Señor, si esto no es tuyo, que yo no hable más. Claro.
Si me tapo la boca, ni el demonio, ni vamos, no, nada. Y ahí lo dejé. El viernes de esa semana había quedado con unos hermanos a tener un tiempo de vigilia. Y estábamos orando, cantando alabanzas, y de nuevo volvió a surgir de mí ese lenguaje, ese idioma, formado por sílabas. Saca la vaca, la lengua. O sea, cosas que yo no entendía. Y yo estaba absolutamente ignorando lo que salía por mi boca, porque yo estaba tan centrado en adorar a Dios. Y una hermana que estaba en ese grupo haciendo la vigilia me dijo: Pedro, Dios me ha dado la interpretación de ese mensaje que tú has dado. Digo, ¿qué? ¿Yo he dado un mensaje? Sí, tú has hablado en lenguas angélicas. ¿Sí? ¿De verdad? Porque yo no era consciente. Y ahí fue que yo me empecé a creer lo de las lenguas angélicas, las lenguas que son un idioma espiritual. Y ahí fue que empecé a profundizar acerca del tema y me di cuenta de que ese idioma espiritual me beneficiaba enormemente, especialmente en mis tiempos a solas de oración. Y yo empezaba alabando al Señor y de pronto volvía otra vez a surgir ese idioma angelical. Sé que para muchos a lo mejor es una locura lo que estoy hablando, a lo mejor no los que están aquí, pero los que están más allá en el YouTube y más allá, y hasta el último de la tierra. Seguro que es una locura, pero esta fue una realidad que a mí me aconteció y hasta el día de hoy yo disfruto de ese don, de esa habilidad especial que Dios me ha dado. Y en muchos momentos yo me pongo a hablar con Dios con este idioma espiritual que Él me ha regalado. Y siento una edificación personal que no es fácil explicarla. En momentos incluso, porque dice que es un lenguaje de edificación personal, pero también es un lenguaje a través del cual se hablan misterios. Es decir, que tú estás hablando con Dios, sientes que hay conexión con el más allá, sientes que hay conexión con el Espíritu Santo, pero no tienes ni idea de lo que estás hablando. Sabes que hay un feedback con Dios, sabes que te estás retroalimentando mientras hablas con esas lenguas, pero no sabes exactamente ¿qué mensaje le estás transmitiendo a Dios? Pero te beneficias. Y al final no tienes que saberlo todo para poder disfrutar lo que Dios te da. Pero te beneficias de ese idioma angelical. Y hay veces en los que he estado tan angustiado internamente. No sabía cómo orar adecuadamente a Dios por mi angustia, porque no sabía ni lo que me pasaba. Y me he puesto a hablar en ese lenguaje angelical, en ese idioma espiritual. Y con mi entendimiento decía, Señor, ahí te suelto ahí lo que salga de aquí, a ver si puedes recoger algo y hacer algo por mí. Y empiezo a hablar en ese idioma, y de pronto siento que algo me ha liberado internamente. He encontrado un refrigerio para mis huesos. He encontrado un tiempo de paz interior incomprensible. Y a veces le he dicho a Dios, oye, ¿me puedes ayudar a interpretar qué es lo que me ha pasado? Y mientras estoy orando, Dios me ha revelado cuál era la verdadera razón por la que yo me sentía tan angustiado. Otras veces no, pero el caso es que he sentido una edificación personal mientras he practicado estas lenguas angélicas. Así que las lenguas angélicas son un don, son una habilidad especial que Dios da, son para la edificación personal, es un lenguaje de oración, hablas misterios, puedes pedir interpretación, a veces te vendrá, otras veces no, pero vas a disfrutar los resultados. Y estas lenguas también angélicas también se pueden usar dentro de la congregación. Así que las personas que hablen en lenguas angélicas también pueden hablar en la congregación, pero eso sí, dice Pablo, que si alguno habla lengua extraña en la congregación, esa lengua tiene que ser interpretada sí o sí. Si no, mejor que te calles y que lo hagas en tu casa. ¿Por qué? Porque si ya es difícil hablar sobre este tema aquí, cuando la gente que viene por primera vez, lo que llama Pablo un indocto, un no creyente, y escucha eso, ¿qué va a decir? Dice Pablo, estos están locos. Y se van a ir corriendo sin haber escuchado el mensaje de salvación, que es lo más importante que ellos tienen que escuchar. Así que, si algún día sientes el impulso de elevar tu voz en lenguas angélicas, vale, hazlo, pero pide a Dios en ese momento, trae interpretación, por mí o por otra persona, trae interpretación. Si te das cuenta que has elevado tu voz y no hay interpretación, y al día siguiente, y otro día tampoco, mejor cállate. Cállate y habla las lenguas para ti, en petit comité, ¿no? Yo a veces estoy ahí y estoy hablando en lenguas porque sé que los que están a mi alrededor no son indoctos, ¿no? No sois indoctos vosotros, ¿no? Yo creo que los tengo fichados, yo creo que son creyentes. Y no pasa nada, ellos no se van a sorprender por lo que yo estoy haciendo. Pero si estoy rodeado de gente que no conozco, me prefiero hablar 4 palabras con entendimiento que una que no entiendan y digan, este tío está pirado. Así que las lenguas son algo que debemos usar. Pero déjame decirte algo acerca de estas lenguas.
no son para todos. No son para todos. Pablo nos dice claramente, cuando está hablando de los dones espirituales y entre ellos las lenguas, dice, ¿tienen todos dones de sanidad? Es una pregunta retórica, la respuesta sabemos cuál es. No. Porque ya lo he dicho antes. Ha dicho que el Espíritu da a los dones a unos y a otros otros. Y que ningún don es más importante que el otro, pero no los da a todos. Así que no todos tienen don de sanidad. Y dice Pablo, ¿hablan todos lenguas? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es no. No hablan todos en lenguas. ¿Interpretan todos? La respuesta es no. ¿Hacen todos milagros? La respuesta es no. Siendo súper importantes los dones. Pero claro, tú si hablas en lenguas angélicas o humanas, tú dices, este es un don impresionante, tendrían que hablarlo todos. Eso es verdad. Pero el que tiene don de discernimiento de espíritus, que ve a un demonio entrar por la puerta y rápidamente va a él, ¿qué va a decir ese hermano que tiene ese don? Es un don extraordinario, deberían tenerlos todos. El que tiene dones de diversas sanidades, ¿qué dirá este hermano? Es un don maravilloso, deberían tenerlos todos. Claro que sí, pero no es así. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Y aun siendo maravillosos los dones de lenguas, dice Pablo que cesarán. Va a haber un momento en que no va a ser necesario hablar en lenguas humanas ni en angélicas. Va a haber un momento en que no necesitaremos interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque estaremos con el Señor y entenderemos todas las cosas, sin ningún tipo de mediación y sin ningún tipo de obstáculo. Así que, siendo muy buenas las lenguas, son temporales. Y hay un tercer elemento, una tercera cosa que dejará de ser también, versículo 8 del capítulo 13 de 1 Corintios. Las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia también se acabará, dice Pablo. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Hay dos tipos de ciencia. La ciencia humana, que tiene que ver con ese saber que alcanzan los seres humanos a través del estudio, a través de la investigación, a través de la comprobación, pero no es esa ciencia la que está hablando el apóstol Pablo. Está hablando de otro don, el don de palabra de ciencia. ¿Y en qué consiste ese don de palabra de ciencia? Es un conocimiento que se le transmite a una persona, a un creyente, y que es un conocimiento que resulta vital, indispensable, para conocer algunas cuestiones que se desconocen en un ámbito concreto. Por ejemplo, como una manifestación de este don en la Biblia. El apóstol Juan, cuando está transmitiendo un mensaje a 7 iglesias que estaban en la provincia romana de Asia. ¿Recordáis eso? Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. ¿Qué está haciendo el apóstol Juan? Está dándonos a conocer cuál era el estado en el que se encontraban esas 7 iglesias. ¿Por qué? Porque muchos no lo sabían. Porque las propias iglesias no sabían en qué estado se encontraban realmente. ¿Qué necesitaban? Una habilidad espiritual, una habilidad sobrenatural de Dios, una palabra de ciencia, algo que saque a la luz una situación y nos la haga comprender. Entonces, Juan le revela a Éfeso cómo está ella internamente, no cómo cree estar. Dios le revela a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Laodicea, a Sardis, a Filadelfia, a cada una de esas 7 iglesias, les dice dónde están y dónde no, y no dónde creen estar. Les dice cuál es su problema, cuál es el área que tienen que trabajar en su vida. ¿Y por qué lo saben ellos? Porque hay una palabra de conocimiento transmitida a través del apóstol Juan. ¿Os acordáis de Ananías y Zafira? Que ellos dijeron que habían vendido todas sus posesiones y vinieron a los pies de los apóstoles y dijeron, hemos vendido nuestras posesiones y traemos todo el dinero que hemos recaudado. Y Pedro dice, sois unos mentirosos. Estáis engañando. Estáis haciendo creer que habéis vendido todo, pero no es la verdad. Os habéis quedado una parte, habéis sustraído una parte, os habéis dejado engañar por Satanás. ¡Oh! ¿Cómo se había enterado Pedro de eso? ¿Se lo ha dicho la mujer de Ananías? ¿Zafira? ¿Se lo ha dicho algún vecino que estaba mirando por la ventana y dijo, ¡oh! Fue una palabra de conocimiento, fue un conocimiento que no se puede saber de forma humana. Dios se lo reveló al apóstol Pedro. ¿Creéis que es importante este don en nuestro tiempo? Desde luego que sí. Hay veces que estamos estancados, bloqueados como iglesia, como individuos,
Y necesitamos que alguien nos dé una palabra de conocimiento de parte de Dios para descubrir dónde estamos y cuál es nuestro problema. Y es un don que sigue vigente, es un don muy necesario, pero ¿sabes lo que dice Pablo? Que también la ciencia se acabará. Las palabras de conocimiento se acabarán, son temporales, tienen fecha de caducidad, no son para siempre. Son como esas empresas del IBEX 35 que van a quebrar, que van a tener que cerrar y venderlo todo, porque van a desaparecer, van a dejar de ser. Así que eso es lo que nos dice, pero Pablo nos dice que el ágape nunca va a dejar de ser. Si tú apuestas todo al ágape, te aseguro, dice Pablo, que nunca vas a quedar defraudado. Nunca va a haber un momento en el que digas, ¡ah! Se fue el ágape, ya no va a volver. Siempre va a estar ahí y va a ir cada vez en mayor medida siendo experimentado por nosotros. Así que, ¿cuál sería un poco la aplicación para terminar? ¿Qué nos está queriendo decir Pablo con todo esto? Yo creo que Pablo está hablando de lo que ya hemos hablado en algún momento, de que los dones sin amor no son nada, que los dones son importantes y debemos procurar los dones, los mejores dones como congregación, pero que si no hay amor somos como instrumentos desafinados. Yo creo que eso es lo que quiere seguir reforzando Pablo, pero hay otra cosa que creo que subyace en este versículo 8 del capítulo 13. Creo que Pablo nos está hablando de dos tipos de iglesia. Y tenemos que tomar la decisión de qué tipo de iglesia queremos ser, a qué tipo de iglesia queremos ir. ¿A qué iglesia queremos que sea la nuestra y formar parte de ella? Dos tipos de iglesia. Una iglesia que solo se enfoca en los dones espirituales, o una iglesia que se enfoca en los dones espirituales, pero también en el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? Porque no es lo mismo, no debemos confundir dones y fruto, no es lo mismo, son conceptos diferentes. Y no es lo mismo que una iglesia esté funcionando solamente con dones o que esté funcionando también con el fruto del Espíritu Santo. No es lo mismo. Dejadme que os ilustre esto de una manera gráfica que escuché una vez a un predicador. La iglesia que solo se enfoca en los dones del Espíritu Santo es lo que llamaba él la iglesia bolsa de canicas. ¿Vale? Una iglesia que es brillante, es hermosa, llama la atención de una manera increíble. No sé si lo podéis ver, pero tengo aquí unas canicas que son espectaculares. Algunas brillan como si fueran perlas valiosas. Están pulidas y son increíbles. ¿Sabes? Esta era la iglesia de Corinto. Una iglesia de bolsa de canicas. Una iglesia que Pablo nos dice que tenían todos los dones. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, capítulo 1, versículo 4, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros con dones y maravillas, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta en ningún don. Sois una iglesia brillante por fuera. Sois una iglesia espectacular. ¿A quién no le gustaría una iglesia como esta? En donde se hablan lenguas humanas, angélicas, hay profecía escrita, hablada, hay palabra de ciencia, de conocimiento, diversidad de sanidades, hay un montón de historias. Era una congregación que asombraba realmente. Era una congregación que se reunía y armaba mucho ruido, ¿verdad? Son iglesias que hacen un ruido enorme. A mí no me preocupa el ruido, hay cierto ruido que está muy bien, cuando alabamos al Señor y gritamos, ¡aleluya, hermano, Señor! Pero luego hay un ruido que me incomoda. Un ruido en el que se basa mucho en a ver quién es más espiritual de aquí. A ver quién es el que proyecta más espiritualidad haciendo cualquier cosa. Esta iglesia, la de Corinto, era una iglesia bolsa de canicas. Tenían todos los dones, brillaban, hacían mucho ruido, había mucha emoción, mucha intensidad en la iglesia, pero fíjate, los usaban mal. Usaban mal estos dones. Muchas veces cuando se proyectaban los dones en la iglesia, mucha gente salía herida, mucha gente salía dañada. Y por eso Pablo en el capítulo 14, 26 dice, hermanos, cuando os reunís, vale, cada uno de vosotros pues que proyecte sus dones. Si es un salmo, si es doctrina, si es revelación, si es interpretación, pero no olvidéis que tiene que hacerse todo para la edificación. Tiene que hacerse para la edificación, para el beneficio del cuerpo.
Si estamos haciendo mucho ruido y hay gente que sale perjudicada, tendríamos que hacérnoslo mirar. La iglesia de Corinto era una iglesia bolsa de canicas, fascinante, fabulosa, tantas cosas que sucedían en sus cultos, pero ¿sabes? Era una congregación que fomentaba las divisiones y las contiendas. Fíjate, versículo 11 del capítulo 1. Hermanos, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pero yo me pregunto, dice Pablo, ¿está dividido Cristo? O sea, los que estáis a favor mío, ¿he sido yo crucificado por vosotros como para que me tengáis tal devoción? ¿Estáis locos? Así que había una división por cuestiones doctrinales, por cuestiones de vestimenta, por cuestiones de clases sociales. Una iglesia con un ruido extraordinario. Hablaba en lenguas, increíble. Profetizaba, que era la séptima maravilla. Pero había contiendas y disensiones en esa congregación. Era una congregación dividida. Los miembros chocaban y cuando chocaban saltaban chispas. Era una congregación que cuando acababa el culto, cuando se abría la bolsa, cada uno rodaba por su camino, iba donde le apetecía, se reunían, estaban juntos, pero no estaban unidos. Estaban cada uno a su bola, como decimos los jóvenes. ¿Y sabes una cosa? Que esta iglesia, bolsa de canicas, que hacía mucho ruido, que impresionaba, ¿sabes lo que hacía también esta iglesia? Toleraba el pecado. En el capítulo 5 de 1 de Corintios se nos dice que Pablo les incomoda y les dice, oye, vosotros os habéis envanecido, sois tan espirituales, pero dejadme deciros una cosa, estás permitiendo pecados en vuestra congregación que ni siquiera son permitidos por la sociedad de Corinto. ¿De verdad que sois espirituales? Sí. Pero que hay pecados entre vosotros que ni siquiera son practicados por los impíos. Ya, pero ¡aleluya! Pablo dice que hay un tipo de iglesia que habla más alto que una iglesia de bolsa de canica. ¿Sabes qué iglesia es esa? La iglesia racimo de uvas. La iglesia de fruto del Espíritu. Repito, procurad los dones mejores. No estamos hablando de que los dones haya que despreciarlos, pero yo os muestro un camino más excelente, dice el Señor. El del fruto del amor, el del fruto del Espíritu. Esta es una iglesia increíble. No son tan perfectas los miembros, de hecho, fijaros, da la impresión con alguna uva que está podrida, ¿verdad? Que no dan muchas ganas de comérselo. No son tan brillantes y tan esmaltadas como las canicas. Pero si te ¿quién se comería una canica de esta? ¿Y quién masticaría una canica de esta? Yo no lo haría, pero sí me atrevería a coger una uva de estas y masticarla y te aseguro que la experiencia sería mucho más gratificante que meterte una canica de estas tan bonita. La iglesia de fruto es una iglesia que a lo mejor no llama tanto la atención, pero es una iglesia que transforma. Es una iglesia que hace que sus miembros sean gente fructífera, gente deliciosa. Es una iglesia que no solamente se reúne, no solamente están juntos en un mismo lugar, es una iglesia unida, conectada entre sí. Una iglesia que tiene una conexión entre unos y otros y con la vid, con la rama más importante y más esencial. Es una iglesia que si la presionas, ¿sabes lo que va a salir de ahí? Un delicioso néctar que vas a poder disfrutar. Es una iglesia que si tú coges a uno de sus miembros y lo abres en canal, ¿sabes? Además de alimento en su interior, ¿sabes lo que hay? Es una semilla. Es una semilla para poder plantar otro fruto. La iglesia del fruto del Espíritu Santo es una iglesia que se reproduce, se multiplica. Es una iglesia que hace que haya más pequeños Cristos en este planeta de la Tierra. Y Pablo dice, ¿qué iglesia quieres que sea la tuya? ¿Una iglesia de solo dones o una iglesia de dones más fruto del Espíritu Santo? Una iglesia en la que lo más importante es el amor. ¿Qué iglesia quieres tú para tu vida?
Yo lo tengo claro, hermanos. Quiero fluir en los dones, pero quiero una iglesia que ame. ¿Y por qué? Porque es una iglesia madura, la iglesia que ame. La semana que viene hablaremos acerca del perfeccionamiento del amor, de cómo va madurando una iglesia que se enfoca en el amor. Los dones los puedes recibir nada más nacer de nuevo. Tú puedes fluir en los dones el primer día en el que te conviertes. Y no hablan de madurez en tu vida, pero el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, ¿sabes? Esos frutos solamente son alcanzables por medio de la madurez espiritual. Solo los puedes dar si permaneces a la vid, si permaneces a su palabra, si permaneces en comunión unos con otros. Es un fruto que habla de madurez, habla de algo diferente. Y además, déjame decirte algo, los frutos tienen un mayor y más duradero efecto e impacto sobre las personas que están alrededor. Mucho más que los dones. Es verdad que los dones maravillan, son como fuegos artificiales y dices, ¡oh, qué bonito! Y te quieres hacer un selfie, ¿verdad? Pero el fruto genera un impacto. Estamos estudiando los miércoles el Evangelio de Juan y estamos viendo los milagros que Juan relata acerca de Jesús. ¿Y sabes una cosa que yo he descubierto? Que los milagros que hizo Jesús produjeron un gran efecto en su audiencia, pero ese efecto fue temporal. Cuando vemos a Jesús multiplicando los panes y los peces, multitudes seguían a Jesús porque se habían saciado del pan. Pero cuando Jesús le pone 4 ideas sobre lo que es el verdadero pan que Él viene a traer, ¿sabes lo que sucede? Que todos se van, se acabó la pasión. ¿Por qué? Por la inmadurez que produce a veces los dones. Sin embargo, hablemos de la mujer samaritana. ¿Qué milagro hizo con ella el Señor? Resolverle algunas dudas teológicas. ¿Dónde hay que adorar? ¿Aquí o allí? Mira, la salvación es de los judíos. El Mesías viene de Israel. Y además Dios es espíritu. Tampoco es importante el lugar donde adoras, lo importante es el corazón con el que adoras. Y por cierto, tu marido no es tuyo, que lo sé. ¿Vale? Pero no pasa nada. Yo sé que tú vas a procesar esto y vas a cambiar. ¡Eh! ¡He visto al Mesías! Me ha dicho lo que había en mi corazón. Y me ha amado a pesar de ello. He conocido la gracia del Mesías. He conocido su amor. Venid y ved, vamos chicos. Y llegaron el pueblo, de los hombres del pueblo, de los cuales esta mujer se escondía por vergüenza. Pero había conocido al Mesías, había conocido al amor encarnado. No había visto ningún milagro espectacular. Solo había tenido un encuentro con el amor y su vida se cambió de una manera increíble. Se le acabó la vergüenza. Y dijeron los del pueblo, ahora creemos. No solo por el testimonio de ella, sino también por el testimonio de Jesús. Esa mujer fue la que originó un avivamiento en Samaria. Y te puedo contar más casos en la Biblia en los que habla del efecto tan temporal, tan insignificante que tienen las grandes señales, los grandes milagros, y el efecto tan poderoso que tiene una iglesia que da fruto del Espíritu, una iglesia que anda en el amor. ¿Qué iglesia quieres ser tú, hermano? ¿A qué iglesia quieres pertenecer? ¿Qué tipo de contribución vas a hacer para que seamos este tipo de iglesia? ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos? Quiero que oremos unos instantes, un par de minutos y cerramos. Voy a pedir a alguien si me puede apoyar aquí, por favor, con el piano. Vivimos en tiempos donde a los dones se les da una gran importancia, al carisma se le da una gran importancia y luego nos tenemos que enterar de noticias tremendas de que cristianos, pastores hacen cosas que son horribles, que no son ni siquiera aceptadas por un no creyente. ¿Qué está pasando con esas iglesias? Que estamos olvidando que el camino más excelente es el del amor, el del ágape, el del amor de Dios. Y necesitamos entender esto, interiorizar esto, pedirle a Dios que nos llene de ese amor. Sí, descubre tus dones, nosotros promovemos eso. Úsalos para la edificación del cuerpo, pero entiende, preocúpate más de que lo más importante es el amor, que es más importante ser que hacer o tener. Y esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Así que cerramos nuestros ojos unos momentos
Y pídele a Dios que te ayude a ser un creyente de fruto. Un creyente que manifieste su amor allá por donde va. No solo en la iglesia, sino también fuera de ella. Pídele a Dios un amor más alegre, un amor más gozoso, un amor que te llene más de paz, incluso en medio de circunstancias que son difíciles. Pídele a Dios que te dé un amor más paciente, más benigno, un amor fiel, un amor templado, disciplinado. Pídele a Dios que por encima de cualquier cosa tu vida exprese y proyecte este fruto que es el amor de Dios, el amor ágape, no el fileo, no el eros, no el estorge, que son humanos, el amor de Dios. Señor, que la gente pueda ver en nosotros tu amor. Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tenéis amor los unos por los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado a vosotros. ¿Qué clase de miembro de iglesia quieres ser tú? Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Jesús. Aleluya. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy